Quien es actual secretario jurídico del PLD y también aspirante a senador por el Partido de la Liberación Dominicana y amigo José, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Euric. Buenas tardes para ti y para las damas que te acompañan. Hola, en hola. este gran elenco de este tan visto y escuchado. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya? Con este es el quinto programa. Quinto programa. Bueno, sí. Pues puedo decirle que han ido calando de una manera muy importante en la simpatía de los radio oyentes. Ay, qué bueno eso. Felicidades. Eso de regocijo para nosotros. Bueno. Dantes, aspiras a la senaduría del Distrito Nacional. Sí. ¿Qué de diferente harías como senador? Todo, absolutamente todo a lo que ha hecho la actual senadora, que es alguien que lamentablemente no ha representado de una manera efectiva a los habitantes del Distrito Nacional. Porque yo creo que para tú poder representar a alguien, tú debes conocerlo, ¿no? Primero. Entonces, cuando yo voy a los barrios, a los ensanches, a los sectores, lo primero que yo les indago es, ¿hace cuánto tiempo vino la actual senadora? Mucha gente dice, hace 2 años, hace 3 años, nunca. Pero ayer vimos que ella fue a ciertos barrios en compañía de una serie de instituciones públicas, cuando ella en el 17, en el 18 y en el 19 criticaba el uso de los recursos públicos. Entonces, cuando tú ves la representación que ella ha hecho, no es una que haya estado a la altura de las expectativas de los electores del Distrito Nacional, número 1. Número 2, ella era una abanderada de la fiscalización cuando era diputada. Interpelaba a los directores, a los ministros, pedía contratos, pedía cartas, una serie de cosas. Como actualmente está como senadora, no ha hecho nunca una interpelación. Todo lo contrario, ha bloqueado las interpelaciones que se han intentado hacer a los funcionarios de este gobierno. Y número 3, en cuanto a las leyes, vamos a ver cuál es la productividad de ella. O sea, en sentido global, ella no cumplió con absolutamente nada de lo que le prometió al Distrito Nacional. Y yo voy a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo tengo una sola cara y un solo discurso. Cuando digo sí, es sí. Yo no prometo sueños que no pueda cumplir. Bajo duro ahí. Sí, wow. Bajo duro. Pero también, ¿sabes? Que en la política se dice que uno no le hace oposición a su propio partido de gobierno. En este caso, ella es senadora, mientras el presidente es del mismo partido. En el hipotético caso que el PLD fuera también gobierno, ¿Dantes haría una oposición y una fiscalización igual, sin importar? Es que yo creo que esto es algo que trasciende ya a los partidos políticos. Esto es un tema de principios y es un tema de visión. Y es un tema de responsabilidad ante tus electores. Porque no es que tú vas a hacer una oposición, tú vas a fiscalizar que en este caso lo que el gobierno central me prometió como distrito y me incluyó en un presupuesto nacional se cumpla. Y en ese sentido yo voy a fiscalizar que si el Ministerio de, por ejemplo, ¿qué te digo?, de Medio Ambiente, de Deporte, vamos a decir, me ha proyectado para este año y me incluyó en un presupuesto que yo voté hacer una reparación de tantas canchas o construir tantas canchas. Bueno, en el año yo voy a ir viendo la ejecución de eso. Y si no se va llevando a cabo, decirle, hey, mire, venga acá. Usted aquí puso y se le aprobó tanto dinero para tales fines. ¿En qué va eso? ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque yo fui a la zona tal, donde se iba a hacer eso y yo no veo nada. Eso es fiscalizar. Bueno, y eso es lo que ella no ha hecho, que tanto hacía cuando era la diputada aguerrida, que en contra de los préstamos era la principal. Y ahora como actual senadora es la principal promotora. Hasta tal punto que en 3 años vamos por 21 mil millones de dólares en 3 años. En 3 años. Versus los 8 años previos, que fueron 23.333. Entonces, realmente creo que hay una incoherencia y una doble moral muy grande. Si yo fuera PRMista te diría de la pandemia y la cosa, pero yo no sé de ninguna. No, pero bien. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando me saltan con el tema de la pandemia y ciertamente con el COVID y con el subsidio de todos los otros, de todas las otras políticas sociales, en torno al COVID, fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti.
Esa Cuando la tú dejó el ves PLD. las cifras del Banco Central, entre ambos rubros no pasa de 2.700 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están los otros 19.000 millones de dólares? No lo vemos, porque la inversión pública tampoco se ha visto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo uso de préstamos para pagar intereses de la deuda y para gasto corriente. ¿Qué es eso? Nómina pública. Ay, padre, o sea, eso es como que, vamos poniéndolo en plata, no sé, como que en un colmado yo tengo una deuda de la semana Exactamente. y en vez de yo pagarle al colmadero lo que le debo de todo lo que he consumido, yo le digo, mira, agárrate de esos 200 pesos ahí, no me baje un chin la cuenta, pero para que te tranquilice un ratico, que yo en la otra semana te pago. Abónoselo al despacho. O de esta forma, yo voy a un banco, busco un préstamo de 5 millones de pesos, lo meto debajo del colchón y cada mes que hay que pagar la cuota, yo saco de ese colchón y pago la cuota. Y no hiciste nada con los 5 No estoy millones. haciendo nada con los cuartos. ¿Dónde están los cuartos? Entonces, esa es la interrogante. ¿Dónde están los 19.000 millones de dólares que se han tomado en 3 años? Yo sé dónde están. Paola. Todos sabemos dónde están. Paola. Sí. Dantes, yo entiendo que todo aspirante político debe de tener alguna labor social que lo mueva. ¿Cuál es la tuya? Vocación de servicio. Yo tengo 28 años como miembro de un partido político y toda la vida he sido realmente alguien que en la función que me ha tocado desempeñar, la que fuese, ha sido el servir a los demás. ¿Por qué? Porque es de la única manera que tú logras impactar en la vida de la gente y transformar tu sociedad. Yo siempre he planteado que independientemente de la situación o de la posición en la que usted se encuentre, usted puede ser un limpiabotas, pero trate de ser el mejor limpiabotas del mundo. Trate de Haga limonada con los limones. Trate de ser excelente en el servicio que usted da. Así es. Porque eso es lo que al final impactará en la persona a la cual usted le está brindando ese servicio. Entonces yo lo que quiero realmente es contribuir desde donde sea a que la República Dominicana cada día sea un país más próspero, más desarrollado y más justo en términos socioeconómicos. Y tengo 28 años tratando de contribuir a eso. Yo tengo una preguntita. Sí. ¿Cómo tú te sientes con los resultados de la encuesta de hace 3 días de Hace de Media, en donde tú quedaste por debajo de Iván Lorenzo, que es tu contrincante en el PLD, y que sabemos que no es como del distrito, sino que... No, Mira, es lo que- de Elías Piña. es para, Elías, exacto, es de empezando Elías por ahí. Piña. Lo que ocurre es que a mí, esa es una encuesta de un grupo de buenos amigos, pero lamentablemente tiene una serie de falencias. Yo no la creo en lo absoluto, no por esa razón, sino porque cuando la sometimos a una persona, a un estadístico, nos dio todos los errores que hay. Lo primero es que en la ficha técnica dicen que el margen de los errores es de un 2.8 con 2.000 entrevistas, pero eso equivale a un 2.5. Sin embargo, las entrevistas fueron 1.200. Ya por ahí vamos mal. Los números no. En una de las gráficas que habla sobre la percepción de la población en torno a los candidatos, si la parte negativa aumenta 12 puntos, ¿cómo se explica que la simpatía no varió? Esa fue la lámina número 3. Luego, cuando hablan de la alcaldía de Santiago, el dato que refleja está mal porque dice que hicieron 1.200 entrevistas, pero cuando tú vas a los resultados no suma esa totalidad. Por otro lado, en la senaduría del distrito, que es la que tú te refieres, cuando habla de las alianzas, cuando tú sumas los porcientos, no hay forma de que si hay una alianza pierda la oposición, y aquí se presenta como que pierde la senaduría. O sea, son una serie de datos que lamentablemente son contradictorios, falta de lógica, muestras no correctas. ¿Y cuál es el problema con las encuestadoras? Que no todas las firmas cuentan con un estadístico muestral para poder sacar para poder resultado hacer concluyente. los resultados de una manera
rigurosa y científica. Lo que yo sí te puedo garantizar es que todas las encuestas que nosotros estamos manejando, yo internamente en mi partido estoy en un primer lugar por más de 9 puntos. Oye, todas. Y en esas encuestas que hacen internas, ¿sí ustedes aplican el proceso del lugar que estás exponiendo aquí? Porque es con todo el rigor científico y por eso salen tan caras. ¿Ustedes saben cuánto salen las encuestas? Las encuestas, cada una de las encuestas salen, todo depende, entre 8 a 12 dólares cada encuesta. Multiplica eso por 1.200, a ver cuánto le da. Es mucho dinero. Sí, entonces tú tienes que estar haciendo encuestas cada cierto tiempo. Dicho sea, me disculpan porque en principio lo que debí decir fue que yo me solidarizo por completo con los afectados por la tragedia de San Cristóbal. Lamentablemente van por 32 muertos, 59 personas que aún están en una situación de salud, unos un tanto delicado, otros no tanto, y la verdad es que me da mucha pena esta situación, porque a 5 días aún no se saben las causas. A 5 días hay 3 teorías distintas, números de fallecidos distintos, pero peor aún, y esto es una crítica que hago y no para politizarlo, un gobierno de un partido que se jacta de ser tan diligente que manda a la Embajada de los Estados Unidos la lista de sus precandidatos para que los depuren, no es capaz de haberle pedido a la comunidad internacional, a países como los Estados Unidos, como Colombia, como otros, que son expertos en este tipo de investigaciones porque han sufrido explosiones y catástrofes de esta naturaleza, a que nos colaboren con técnicos, con equipos. Sí, la noticia salió en serio, 5 días después, aún hay 4 tesis, que si fue una explosión, que si fue la excavación, pero por otro lado, está a cargo de eso la investigación, el Ministerio Público. Yo fui fiscal 4 años. El Ministerio Público no tiene expertos ni en explosivos, ni en combustión, ni en química, ni en nada que tenga que ver con eso. Entonces, realmente lamento que la respuesta del gobierno haya sido tan ineficiente. Pero no es nada de que nos sorprenda porque tenemos 3 años viendo ineficiencia en el 911, en los pasaportes, en muchísimos servicios públicos. Dantes, en ese mismo tenor, sí. Tú como senador, porque nosotros este tipo de incidentes lo hemos visto en varias ocasiones. El de San Cristóbal, muy lamentable, se ha convertido en uno de los más trágicos porque ha cobrado más vidas que los anteriores. Sí. Pero en los últimos 40 años nosotros hemos tenido este tipo de descuido y falta de regulación. Entonces, tú como senador, ¿qué harías para que esto cambie? Porque no es un asunto solo de la respuesta posterior al incidente. Es también preventivamente. Es un asunto de prevención. Claro. Es preventivamente, pero oye, es que aquí hay un elemento fundamental. La ley de condominios de este país es antiquísima. Sí. Nadie le ha puesto caso a eso. La ley de ingeniería civil, que tiene que ver con las construcciones, es de 1985. Entonces tú no te imaginas, del 82, discúlpame, tú no te imaginas la serie de leyes que nosotros tenemos que actualizar para poder garantizar que, uno, que este tipo de cosas no pasen, y 2, que a partir de esas leyes en lo adelante, las construcciones se hagan respetando una serie de requerimientos que garanticen, que minimicen hasta cierto punto la posible ocurrencia de cosas de esa naturaleza. Por ejemplo, yo te pongo, ¿cómo es posible? Y aquí me van a matar. Pero ¿cómo es posible que los restaurantes de este país no tengan en la regulación de su construcción, en las cocinas, que hayan puertas para tú sacar los desechos y otras puertas para tú entrar la comida? O sea, sino que todo entre por un mismo sitio. ¿Cómo tú garantizas la salubridad, las condiciones de higiene? Pero por otro lado, tú te vas a otro sitio. Aquí cualquier plaza se construye, y ¿cuántos parqueos tiene? 1 o 2 por cada local. No, tú tienes que pensar en el público que va a ir a esa plaza. Ustedes van fuera a cualquier país, pero vamos a usar los Estados Unidos, que es el que se usa de referencia. Van a un Walmart, a un Kmart. El parqueo es más grande que la tienda. Plaza, sí. Obviamente, ¿por qué?
porque la afluencia de público es mucho mayor. Aquí no, aquí se construye una plaza y no hay parqueos. O sea, hay una serie aquí realmente sí existen las regulaciones. Existen las regulaciones. Pero es que no están actualizadas. Se han ido actualizando. No. Leyes no. Leyes no, pero en temas constructivos sí hay regulaciones que se han actualizado. No. El tema está en el seguimiento que se le da después de construcción. No, oye, que ahí es que está el tema. Oye, no, el tema está en los reglamentos. Es que todo se ha hecho por vía reglamentaria del Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Vivienda y Alcaldía. Eso tiene que ser por ley y una parte por reglamento. ¿Por qué? Porque los reglamentos son muy maleables. Sí. La permisología es el principal obstáculo en la burocracia de este país, donde el Ministerio de Obras Públicas, o de Vivienda, perdón, ahora, y el de Medio Ambiente te pide la misma vaina para una construcción. Entonces, eso inclusive te retrasa la inversión extranjera, la producción de empleos, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que si nos focalizamos, que es lo que yo quiero hacer, priorizar las leyes que impactan en la vida diaria del ciudadano, sin desconocer las grandes leyes, ¿no? Claro. Los códigos, etcétera. Pero las cosas que te impactan a ti en la vida diaria del ciudadano. ¿Cómo es posible que dos ciudadanos, se casen ante un juez del Estado Civil, como le dicen, pero que para divorciarse tengan que pasar por un tribunal? Si una locura. Tú le estás complicando la vida a la gente. Faculta a ese oficial del Estado Civil para que tenga esa misma capacidad, así como casa, a que divorcie en casos simples de mutuo consentimiento. Y tú descargas el sistema de justicia también. O sea que hay una serie de iniciativas que nadie le pone caso, pero que te impactan en la vida del ciudadano diariamente. Y a eso yo voy a priorizar. Claro está, el Código Civil tenemos que meterle mano. El Código de Procedimiento Civil tenemos que meterle mano. Son del siglo XIX. El Código Penal, ya ustedes saben, tenemos 22 años discutiéndolo. O sea, que hay toda una serie de iniciativas que nosotros vamos a proponer en ese sentido. Y una pregunta, Dantes, discúlpame, Euric. Ahora nosotros estamos... Al final siempre uno se da cuenta que hay 4 partidos que tienen la gran fuerza de los votantes. Sí. ¿Quiénes tú sientes o quién tú sientes que es tu mayor contrincante ahora mismo? Y hago un preámbulo de que sabes, y eso es de conocimiento público, que el PLD no ha tenido una buena, digamos, relación con el país de un tiempo para acá. Se ha visto muy golpeado. ¿Y qué ustedes van a hacer al respecto por el partido y por tu postulación? ¿Cuál va a ser? ¿Qué tú sientes que tiene más de contrincante? Mira, yo realmente yo no pienso en el contrincante, en cuál es el contrincante más fuerte. Yo estoy totalmente seguro que yo voy a ser el próximo senador. Independientemente de quiénes sean los candidatos de los otros partidos, me tiene sin cuidado el que sea. Estoy loco porque esto ya se defina, porque lo primero que quiero es que nosotros, los 3 o los 4 o los 5, podamos debatir de una manera pública las propuestas para el Distrito Nacional. ¿Qué ha hecho nuestro partido? ¿Cómo? Sáquenme ese corte, por favor. No, pero es que yo siempre lo digo. ¿Qué ha hecho nuestro partido para reconectar con la sociedad? Como tú dices, hubo una desafección, ¿no? Un rompimiento en el 20 con nuestro partido, porque había un hartazgo de 16 años de gobierno. Hubo sombras que lamentablemente impactaron en la imagen del gobierno por actos individuales, que eso es algo que hay que tener claro. La responsabilidad en negrita. Es individual, porque si yo digo el PLD es un partido de corruptos, creo que no es justo, porque no todos lo son. Pero tú sabes y por otro lado, porque si no, en ese caso entonces también habría que decir el PRM es un partido de narcos, y no es cierto. Ellos tienen narcos, pero no todos son narcos. O sea, que hay que tener mucho cuidado en la generalización. Entonces, ¿qué hemos hecho? A partir del último Congreso Interno, que fue en el 2020-21, hubo una renovación total de los órganos internos de nuestro partido. El Comité Central, que anteriormente éramos 600 y algo de miembros, hoy somos 1.300 miembros, con la particularidad de que la gran mayoría son jóvenes y mujeres. El comité político se amplió de 35 a 45, del cual yo soy parte,
y entramos muchos jóvenes y mujeres. Y en todas las estructuras medias y de base pasó exactamente eso. La renovación, el relevo político se ha ido dando dentro de nuestro partido hasta tal punto que quien lo encarna al máximo nivel es el candidato presidencial Abel Martínez, que es el más joven de los tres. Ya para, que me están haciendo más señas que un pelotero. Ya para cerrar, caramba. Ay, estaba divertido, ¿verdad? Sí. Alianzas. ¿Hay posibilidad de que el PLD vaya en una alianza a la senaduría del Distrito Nacional, o por lo menos que considere una alianza en cuanto a lo legislativo? Se han tirado muchas tintas, pero no ha Mira, nada concreto. eso no se ha discutido, pero yo lo veo muy difícil. Claro que sí. Es algo lógico. Es algo lógico. ¿Cómo el candidato presidencial del PLD va a hacer campaña en el distrito con un candidato a senador que no sea de su partido? Es cierto. Totalmente. ¿A quién beneficia? Claro. Va a beneficiar al candidato presidencial del mismo partido del candidato a senador. Entonces yo creo que algo que se cae de la mano. Se cae de la mano. Touché, como dice. Touché. Bueno, Paola, aprovecha los 30 segundos. Bueno, nada, dar las gracias por tu visita en el día Muchísimas de hoy. gracias Porque no a me va a ti, dar tiempo, Paola, porque lo que a iba a Euric. preguntar era muy No, muy pero dilo, que yo te lo extenso. puedo resumir quizás. Te iba a preguntar, Sí, ¿qué no, tú muchas opinas gracias. de los resultados del censo de la semana pasada? ¿Del censo? Sí. Mira, lamentablemente En yo... 7 segundos. Yo los quisiera creer, pero en mi edificio y en muchos otros más ni siquiera pasaron y pusieron el sello. Entonces para mí va a ser difícil hacer uso de esos datos demográficos para yo poder hacer planificación, lamentablemente. Vaya. Y creo que así lo está haciendo el país entero cuando la Junta Central Electoral está haciendo uso del censo del 2010, Wow. porque tampoco cree en esto. Y Ay, otra, antes de que madre. cerremos, ay, no Sí. me maten. No ya, nos maten, tenemos no que- nos maten, tenemos que ir a no nos corte, maten, ya, flaco, manda al espérate, corte. flaco, espérate, no nos maten. Sí. En el orden que decías de que no podemos generalizar al hablar de corrupción Sí. en el PLD, ¿hacen ustedes algún tipo de depuración para las personas que entran al partido? Para las que entran al partido, realmente no. Porque el que entra puede entrar como un simpatizante y tú no le puedes pedir a un simpatizante que te traiga un certificado no antecedentes penales, etcétera. Ahora, para tú ostentar aspirar, ahí sí ya, ahí hay unos filtros, pero son filtros internos y con las instituciones de República Dominicana, no de otro país, en un acto de entreguismo como han hecho otro partido. Bueno, y la misma ciudadanía se encarga de hacer las búsquedas del lugar. ¿Cómo que, perdón? La ciudadanía se encarga también de buscar la otra claro, pista. además- Sí, Claro, los sí, abogados y los inspectores de Instagram. Y con las redes sociales ya todo el mundo sabe, y en los pueblos todo el mundo sabe de dónde viene la fortuna de cada quien. O sea que yo Claro. creo que eso es fácil. El hecho de tú poner en manos de un gobierno extranjero, sí, Claro. ya. Ya, Lo están haciendo Eso también para mí aquí. realmente es un acto, bueno, de una sumisión muy lamentable. Sí, muy lamentable. Dantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Gracias. Euric. Muy y a ustedes, fructífera, gracias, muy fructífera, de verdad que sí. enriquecedora y muy entretenida sobre Bueno, todo. y les puedo garantizar que al día siguiente de que me proclamen como senador, el siguiente sábado que ustedes estén, si ustedes quieren, puedo. Claro, bienvenido. Bueno. Me sacan ese corte también. Entonces, vámonos a un break y seguimos aquí con más de 7 segundos.